Bueno, ahí ya puse a grabar. Bueno, Silvia, contanos un poquito quién sos, cómo te acercaste a la Casa del Oh, Trabajador Rural. bueno, buen día a todas. Eh, Ahí se me fue la imagen. A ver, espero que no haya. Ahí está, volvieron. Igual te Bueno, escuchamos bien. ¿me Te vemos y escuchan? te Bueno, escuchamos bien. tenía miedo que se cortara. Bueno, ¿cómo les va? Me encanta esto de conocerlas un poco y ver a toda la cantidad de personas que se van uniendo a esto que tiene que ver con el trabajo por el otro y por los otros. Así que muy contenta de participar hoy y de contarles algo. Yo cuando Lucas me llamó no sabía, pensé que era no sabía que era una entrevista así personal, pensé que éramos varios. Así que, bueno, me, lo que siento es que por ahí yo tengo un poquito de experiencia, digo que es un camino que empecé hace unos años, desde que me uní a la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Veterinaria. Yo soy veterinaria de origen, y es muy raro esto de que los veterinarios nos ocupemos por ahí de lo que tiene que ver en relación, trabajamos sobre todo con productores del cinturón hortícola, aquí de la ciudad de La Plata. Siempre nos preguntan qué pasa con eso, y en realidad, bueno, nosotros trabajamos con sujetos del área rural. Eh, Hay algunos que producen animales, pero en general se trata de sujetos que trabajan la tierra, que están en el territorio aquí muy al lado nuestro y con necesidades muy fuertes. A medida que fue pasando el tiempo, algo que yo pensé que iba a ser, bueno, un camino así de sencillo, termina siendo cada vez más complejo, por los vínculos que se van generando también. La facultad, el grupo de trabajo de la Cátedra de Economía Agraria, además de la materia que damos anualmente, que está en segundo año, y después hay otra en cuarto año, que trabaja más con la gestión territorial y empresarial, digamos, tenemos una materia optativa que se llama agricultura familiar, que también ahora la tienen ustedes en su carrera hace unos años, como una optativa. En ese espacio empezó a surgir con todo digamos, un contacto más fuerte con todo lo que tiene que ver con los pequeños productores, los que conocemos como pequeños porque son las familias las que trabajan, las que tienen su lugar de trabajo, que la mayoría, su principal problema es no ser propietarios del lugar en el que viven y en el que producen, son arrendatarios, y bueno, todo eso conlleva una serie de dificultades bueno, que lo vamos viendo, que se van eh, observando a medida que estamos en contacto con ellos. Nuestro objetivo más adelante fue eh, a través de una organización que se llama Campo, Corriente Agraria Nacional y Popular, alquiló un espacio en la zona de Abasto, lo que se conoce como la Casa del Trabajador Rural, y desde ese espacio todas las organizaciones de productores del cinturón hortícola em, empezaron a reunirse. Es un espacio que se fue consolidando con los años. Eh, ya yo creo que hace más de 6 años que está, entre 5 y 6 años. Y bueno, a partir del contacto con las distintas organizaciones, por supuesto las organizaciones en general están conducidas por varones, así que el acercamiento principal tiene que ver con los referentes, que son hombres, pero a medida que fue pasando el tiempo, eh, lo que fuimos viendo era que en estas reuniones donde se discutían las problemáticas de la región, las distintas problemáticas productivas o de trabajo, empiezan a aparecer todas las que tienen que ver con la vida cotidiana, el hábitat
la salud de las familias. Y a partir de ahí también empezamos a tener más contacto con las mujeres. Eh, las mujeres jefas de familia a veces, o que venían muy detrás de sus compañeros eh, a participar, pero siempre desde el silencio, así, participar solamente con su presencia, casi muy pocas veces hablando. Y bueno, lo que a mí personalmente me ocurrió fue que empezamos a tener, a hacer capacitaciones, y yo en la facultad en este momento estoy a cargo de una sala de un proyecto que también empezó en el año 2013, que es una sala de elaboración de dulces y dulces y conservas en pequeña escala, que es para la agricultura familiar. Entonces, bueno, hicimos una primer capacitación allí en Abasto, y bueno, fue maravilloso porque nos dimos cuenta que era una absoluta necesidad, fundamentalmente de las mujeres, el salir de las quintas, acercarse y estar en contacto con otras, conversar en el hacer, que es, bueno, habría para hablar horas. Yo no sé qué es lo que a ustedes les puede interesar, pero bueno, en esos talleres, eh, bueno, lo que fuimos viendo era que era una necesidad muy concreta, eh, que ellas pudieran eh, seguir, bueno, salir primero, hablar con otras mujeres, relacionarse, ver que están en la misma situación, todas, eh, poder intercambiar dificultades y entre ayudarse también. Y después lo de la capacitación, la mayoría tienen muy pocos estudios y muy pocas posibilidades de salir de sus casas. Entonces, bueno, este espacio que era, les cuento esto que pasó en esa capacitación en particular, la primera, fue maravilloso, porque empezaron a venir y cada vez fue un desborde de emociones, de gente, traían ellas mismas de sus quintas, más que, si no, mi idea original era hacer un dulce o dos por encuentro, y terminábamos haciendo 4 o 5, traían cajones de verduras, cajones de cosas, y trabajaban con los chicos, y bueno, y la verdad que lo disfrutamos un montón. Estuvimos, un curso que iba a durar poquitas semanas, terminó durando más de 3 meses de encuentros, porque después terminó el año. Tuvimos que parar porque terminaba el año. Pero a partir de ahí eh, pudimos sacar un montón de referencias como para poder seguir trabajando. Y en general hay un vínculo muy fuerte que se generó con las mujeres de algunas de las organizaciones, y bueno, a partir de ahí han surgido otro tipo de talleres que tienen que ver con el género, eh, por ahí siempre reagrupados dentro de algo que es muy especial, que es la cocina, ¿sí? Que evidentemente es algo que ha reunido a todos los pueblos siempre alrededor del hacer en el alimento. eh, bueno, siempre está presente esto de trabajar con las manos en grupo, y bueno, que lo hemos podido ver como algo muy valioso también, eh, que es en ese espacio donde se producen verdaderos intercambios eh, profundos. Se han dado charlas tan fuertes muchas veces que emocionan, porque a veces la soledad de esas mujeres en sus lugares de trabajo es muy grande. Y, y en estos espacios lograron muchas veces eh, traer cosas, eh, sus dificultades, sus angustias, sus alegrías también. Conocimos las que les gusta bailar, las que les gusta cantar, las que les gusta, de repente descubrimos que bueno, que hay un montón de cosas muy, muy interesantes para rescatar. Así que bueno, no sé, yo me gustaría que ustedes me pregunten eh, qué es lo que quieren saber dentro de lo que yo pueda contarles. Buenísimo. Bueno, no sé, Sofi, si quieres preguntar vos o... Mm. Ah, se fue, creo. Bueno,
Te pregunto yo entonces. Bueno, las primeras preguntas son capaz más referidas a esto un poco que comentabas de las mujeres de la agricultura familiar. Y bueno, la primera es como referida al rol, cuál es el rol que ellas cumplen. Ah, se Em, me había salido un... ah, ¿Pregunto? Se me salió un segundo el Zoom. Ah, ahí está, lo que quieran. Están Sí, hablando, mirá, estaba hablando justo Josefina. Ahora después en la próxima, si querés, vos continuás. dale. Dale. Se me bueno, salió- entonces eso más o menos. dale. ¿Cuál es el rol que cumplen las mujeres de las organizaciones dentro de la economía popular y solidaria? Bien, el rol de la mujer, como les decía, siempre es central. En realidad, la mujer que está trabajando en una quinta eh, cumple un rol súper importante. Está trabajando a la par a la par del hombre, la misma cantidad de horas en la quinta, y a su vez, cuando para de trabajar, que es lo que todos los relatos de todas nos cuentan eso, paran de trabajar un poquito antes arrancan muy temprano en la mañana y antes del mediodía, porque tienen que preparar la comida, o los chicos, que si los tienen que llevar, los que tienen chicos en escolaridad, llevar a los chicos a la escuela, paran ese ratito, o sea, juntan muchas veces cosas de las quintas, van a cocinar, cocinan, les dan de comer, llevan los chicos a la escuela y vuelven a la quinta. Mientras tanto, muchas veces, y a la quinta terminan a la misma hora que los hombres, y después vuelven a sus casas a lavar la ropa, a hacer lo que tengan que hacer, a ocuparse de los chicos. Mientras tanto, los hombres en general, lo que ocurre es que cuando terminan de trabajar, se juntan, salen, o bueno, son en realidad, ellas trabajan, pero la administración de sus recursos en general, el dinero lo tienen los hombres, ¿sí? Que son los que se encargan también de hacer las compras de todos los insumos que necesitan en la quinta, ya sea semillas, fertilizantes. El trato con el afuera lo tiene el hombre. Las decisiones económicas de esa familia las toman los hombres. Cuando ellas son trabajadoras, y, o sea, tienen un rol de trabajo igual o mayor, ¿sí? Está toda esa parte que tiene que ver con el trabajo reproductivo, que no está remunerado, y el trabajo productivo, que lo hacen a la par que los hombres. Así que ese es un tema muy fuerte, ¿sí? Eh, no quiere decir que en las ciudades no ocurra algo por el estilo, pero en la comunidad rural es muy evidente porque el trabajo es a la par, agachadas en el surco o sembrando o haciendo todas las tareas de los invernáculos o de la producción a cielo abierto, la hacen a la par del hombre, desde siempre, inclusive con los chicos, a cuestas. Muchas veces cuando los chicos son chiquititos, porque obviamente no tienen, siempre están a cargo de la mamá, están con ellos alrededor, se van ocupando mientras están trabajando con ellos alrededor. Así que es 16 a 18 horas diarias de trabajo ininterrumpido. Esa es la realidad. No sé si eso les alcanza, pero el rol, bueno, y por supuesto, en el fin de semana, eh, una de las cosas más evidentes que siempre cuentan ellas es que los sábados por la tarde, que es su tarde libre, digamos, porque el domingo trabajan porque tienen que cargar la verdura para los camiones que pasan el lunes a la madrugada. Entonces tienen el sábado por la tarde, y el sábado por la tarde los hombres van a jugar al fútbol. Históricamente tienen muchas canchitas de fútbol alrededor de las quintas, hay torneos, campeonatos, y las mujeres se quedan en general lavando la ropa. O bueno, si hay un cumpleaños o un bautismo o algo que tengan que hacer así, bueno, puede ser que salgan un ratito, pero si no, están poniéndose al día con la ropa en general. Sí, sí, nos responde, Bueno, digamos, a
pregunta que teníamos y es re interesante para pensarlo así. Yo veía en algunas notas que leí del Día de la Trabajadora Rural, que creo que fue Ah, la semana pasada, sí. sí, y que nada, está muy bueno para pensarlo. Y bueno, la otra pregunta era referida a si estas mujeres tenían dificultades en lo referido a la documentación, el acceso a la salud y la educación. Eh, Eh, sí, bueno, sí, por supuesto que sí. Eh, por eso, a ver, la mayoría de las mujeres del cinturón hortícola, yo no me acuerdo exactamente ahora el porcentaje, pero están representadas por comunidades, por mujeres de la comunidad boliviana, ¿sí? Eh, Te diría que es el 70%. Después hay de la comunidad paraguaya y del norte argentino. Eh, Muchos tienen dificultades con la documentación, muchos. De todas formas, en los últimos años, bueno, no tan así en los últimos, pero ahora se están reacomodando algunas cosas de los trámites, lástima la pandemia, pero hay mucha acompañamiento para que puedan tener su documentación y para que regularicen la situación. Inclusive hay mucha gente que está en forma ilegal, o sea, porque no ha completado con todos los requisitos administrativos para tener sus documentos. Eh, con la documentación, bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de agujeros negros, ¿no? Sabemos todos que hay lugares eh, donde vienen, están trabajando como, o se han descubierto a lo largo del tiempo, lugares donde la gente trabaja como un estado de semi-esclavitud, ¿no? Que están sin documentación y por lo tanto están dentro de ciertos lugares trabajando en negro, por supuesto, y sin documentos como sin posibilidades. Entonces hay gente que por ahí pasa varios años en esa situación irregular, donde a veces nosotros nos hemos sorprendido encontrando mucha gente que está en un estado de verdad que nos parece mentira. Estamos a 10 minutos en micro, en auto de esos lugares y hay gente que está pasándola muy mal. Y con respecto a la salud, en general hay salitas de atención primaria. eh, la gente de la zona bueno, de toda la zona de Abasto, Echeverri, recurre al hospital de Melchor Romero en general, y tiene muchas dificultades. No nos olvidemos que, bueno, yo creo que ya, no sé si ustedes, no es ninguna novedad conocer todo lo que tiene que ver con la xenofobia, el racismo, la gente de piel oscura, las mujeres que apenas saben muchas veces son muy tímidas, les cuesta mucho hablar. Cuando empiezan a estar en confianza con los técnicos, con la gente con la que, por ahí, referentes que van conociendo, eh, a veces ahí empiezan a soltarse y bueno, y uno descubre gente que, a mí me ha pasado de estar con mujeres que durante semanas, encontrarme en todas las semanas y no conocerles la voz, y hacerles una pregunta y que contesten como con monosílabos y mirando hacia abajo, ¿sí? Eh, y cuando empiezan a entrar en confianza, son unos loros charlando, charlan, eh, cortar eso bueno, que las inhibe por desconocimiento, y bueno, y eso les pasa cuando van a la salita, que esa es una de las cosas que nosotros decimos que importante en la formación de los médicos que están en esos lugares, que puedan tener una capacidad de escucha, una capacidad de acercamiento, que permita que puedan acercarse. Es muy difícil en una única consulta, ¿sí? Pero también es muy difícil para esas mujeres hablar. Entonces, eh, muchas veces cuentan situaciones horribles, que las tienen horas a un costado, por ahí no las entienden, van muchas veces. Eh, bueno, la salita sabemos todos que no es la solución tampoco. Eh,
muchas veces es el trabajo conjunto con la escuela y la detección con la gente con los trabajadores sociales, que puedan trabajar en conjunto para ayudar a que se reconozcan problemas de salud que si no, de otro modo no se visibilizarían, ¿no? Pero tienen muchas dificultades para hacerse atender. En los hospitales, todos sabemos, bueno, estamos en un momento particular, en este en particular, pero a ver, esto es histórico, que tienen que hacer colas enormes, ir a la madrugada, que bueno, únicamente en la emergencia son atendidos, pero la mayoría, bueno, no la pasa muy bien. Genial, bárbaro. Sofi, no sé si querés preguntar vos. Así. Sí, hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás, Sofi? Perdón que hace un rato se me salió el Zoom de la nada, pero bueno. Em, Me surgió una pregunta escuchándote. En Sí, un momento hay cosas perdón si se me pasan por alto, es que el audio se me corta un poco. Que vos decías que estas mujeres a veces, bueno, van a trabajar con sus hijos y demás. Yo me preguntaba dentro de este espacio de mujeres, o sea, si hay alguna forma de llevar, cómo llevan la crianza de los hijos, si hay redes como de cuidado, o digamos, si es distinta la forma de criar que digamos que lo que tradicionalmente conocemos. pues, bueno, es muy diverso decir que eso hay una sola forma, no, primero porque hay muchas organizaciones en este momento del Más que sector. nada, perdón, Sí, con respecto al tema de cuando van a trabajar y todo eso. no, bueno, eso, cuando van a trabajar es lo que les decía, la gran mayoría tiene que estar con sus niños hasta que empiezan la escuela primaria, te diría, porque el jardín de infantes son muy pocas que llegan al jardín. Porque primero, las quintas no están, hay una situación real que es, no están todas cerca del asfalto, muchas veces tienen caminos de tierra, están lejos de las paradas, tienen que ir en colectivo, cuando llueve es difícil hasta para los chicos que van a la escuela primaria, ¿sí? Y bueno, y que tienen que acompañarlos, entonces es una pérdida de tiempo enorme también. A veces hay que pensarlo desde ese lugar. No hay jardines maternales para los chicos, es difícil. Hay organizaciones en el sector, como bueno, está el MTE, la UTT, que están como organizaciones fuertes, tienen organizaciones de mujeres y están tratando de resolver algunos de estos temas. O sea, por ahí tienen unas rondas de mujeres con las que trabajan eh, desde hace unos años, empezaron a moverse, pero no es tan, digamos, no es una solución para la gran mayoría. La gran mayoría tiene sus hijos a cargo, eh, por ahí hay una abuela, a veces en algunos lugares que yo conocía hay una abuela que por ahí se ocupa un rato de los chicos, pero en general están a cargo siempre de las madres, no tienen ayuda de ningún tipo. Eh, Después, bueno, los chicos van a la escuela, a veces se organizan entre vecinos, como para alguien en una camioneta que los lleve a la escuela o los traiga. Por eso tienen muy limitados los horarios libres. Cuando hemos hecho las capacitaciones, en general son después de las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? O después de que van a buscar a los chicos a la escuela, que está en el pueblo, entonces la Casa del Trabajador, que está en la calle 208, no, sí, no me acuerdo ya el número de la calle, pero bueno, está a 2 cuadras de la escuela, entonces les quedaba bastante cómodo para acercarse y quedarse, y que después más tarde, uno de los temas también es después cómo vuelven a las quintas, ¿sí? O sea, cualquier salida que ellas hagan para hacer alguna actividad, implica una complicación al momento de volver, de noche, en esos lugares los remises no entran, muchas veces no quieren entrar porque rompen el auto, las ruedas, hay terrenos que son tremendos. Y bueno, y esas mujeres que van creciendo y que van terminando la escuela,
las que terminan la escuela, las que logran ir al colegio secundario muchas veces, tienen serias dificultades para ir también. Hay mucho abandono, porque también por un problema de seguridad, eh, de todo tipo, de violencia de género, ¿no? O de violencia por robos, por el celular o lo que sea. En los varones también hay abandono por eso. Porque, bueno, tienen un recorrido enorme en lugares que son descampados. Y bueno, hay muchos temas que se entrecruzan, ¿eh? de, que tienen todos que ver, porque muchas veces cuando decimos, bueno, pero ¿cómo? Si en el pueblo hay curso de esto, curso del otro, hay capacitación, y bueno, y no vienen, o no viene nadie. Cuando, cuando, cuando por ahí nosotros como profesionales, entre paréntesis, bueno, docentes universitarios o personas que nos acercamos tenemos serios problemas para entender de qué se trata esto. Que cuando vamos con una propuesta, primero el vocabulario que usamos, cómo nos acercamos a la gente, no entendemos muchas veces los porqués. Los porqués tienen infinidad de razones, ¿sí? El por qué hay deserción en la escuela, el por qué hay chicos que no van a la escuela. Son un montón de factores que no dejan de estar en la ciudad, pero en este sector en particular se agudizan, ¿sí? Hay esto, desde lo físico, ¿no? El día de lluvia, huellones de barro de 50 centímetros, o el agua que corre, muy difícil acercarse a un colectivo o acercarse a la escuela. La seguridad también, con cualquiera de las mujeres que uno hable, es una de las primeras cosas que dice, que bueno, que les es difícil estar paradas solas en una parada de colectivo en el medio de, aunque sea en el recorrido del 508, que es el que va al oeste, 508, qué antigua, el oeste que recorre desde el lado de la 44 y la 520, que va por una calle interna que es asfaltada. Pararse ahí solas es difícil, porque hay muchos, bueno, gente en motos, que por cuestiones de robos o lo que sea, pero bueno, y eso lo cuentan frecuentemente. Entonces, bueno, cualquiera o sea, salir de sus casas es toda una movida, no es tan sencillo. ¿Mm? No sé si hay... Después, sí, estoy muy... una pregunta que creo que en parte la has respondido con las cosas que has dicho, pero si querés agregar algo más, que es, ¿qué motivó la creación de este espacio de mujeres productoras en la Casa del Trabajador Rural? En realidad, se hicieron muchos encuentros en los últimos años de distintas maneras. Lo que sí por ahí fue ocurriendo es que se empiezan a visibilizar más. Hay mujeres que empezaron a tener como una presencia más fuerte en sus organizaciones. Algunas de las organizaciones, por ahí para que les quede claro, son de 30 familias, ¿sí? No más que eso, algunas tienen 15 familias, cada una de acuerdo al origen de donde vienen. Por ejemplo, no sé si de Bolivia, unas son de la zona de Tarija, cada una de un pueblo. Por ejemplo, cuando llegan acá, se han ido agrupando en función de conocerse por familiares, por amigos, bueno. Y de esas 30 familias participando en las organizaciones, en general en las reuniones son todos hombres. Por ahí empezaron a aparecer algunas mujeres a darse cuenta que podían empezar a hablar, y ahora hay algunas referentes, ¿sí? Y yo, como les contaba, la gente del MTE y de la UTT tiene especialmente trabajo de rondas de mujeres. En la Casa del Trabajador, lo que fue ocurriendo es que algunas de las mujeres, como en las reuniones, empezaron a participar más, y hay algunas
que realmente están llevando adelante inclusive el cuidado de la casa, ¿sí? Y utilizan, se fueron apropiando de la casa como en el mantenimiento, la utilizan para festejar los cumpleaños, para hacer reuniones sociales, cuando muchas de las organizaciones, y eso ha dado más confianza a lo largo del tiempo. Entonces, con el año pasado, Lucas, no me acuerdo mal, no me acuerdo si fue para octubre, ¿no? Septiembre, octubre, que hicimos esos 4 encuentros de cocina latinoamericana. Octubre, y finalizaban con el Encuentro Nacional de Con el encuentro de Mujeres. mujeres. Claro, el pretexto era que participaran, entrar a convocar, hacer esos encuentros, fueron unos encuentros donde invitamos a algunas productoras a que hicieran una comida típica aprendida de su familia o algo, y bueno, se hicieron 4, con el pretexto también de poder charlar y hacer una especie de trabajo de difusión sobre el encuentro de mujeres y para que pudieran participar. Que de hecho conseguimos, se consiguió a través de una fundación, una organización, no me acuerdo el nombre, la que puso el dinero, no me acuerdo cómo se llama, que es Fundación Lola Mora, creo que era. esa, Fundación Lola Mora. Bueno, puso un dinero para remises y entonces logramos que muchas de esas mujeres pudieran ir hacia el encuentro. Eh, la idea era muy buena, pero tuvimos serias dificultades, ¿sí? Porque en realidad la idea es muy buena, la de juntarse. eh, Siempre que decimos, ay, hay que hacer reuniones de mujeres, porque las mujeres entonces juntas vamos a resolver, nos vamos a enterar de todo, de nosotros como técnicos o como acompañantes, vamos a resolver un montón de problemas. Y nada de eso ocurre si no hay una buena estructura detrás de esto que les decía hoy. Para mí, en mi experiencia, lo fundamental en estos encuentros de mujeres es que las mujeres mismas sean las que hablan, que sean ellas las que decidan qué es lo que quieren. Nosotros tenemos un preconcepto cada vez que vamos al territorio de que nosotros sabemos qué es lo que hace falta, ¿sí? O sabemos qué es lo que necesitan. Y eso es mentira. O sea, no digo que no podamos tener muchas más herramientas como para entender las cosas más globalmente y saber dónde poder intervenir, pero las que saben lo que necesitan y las que necesitan hablar y proponer son ellas. Eso es algo que, por ahí, si hay algo que a mí siempre me preocupa y lo hemos conversado otras veces cada vez que nos encontramos con Virginia o con Lucas, y hemos coincidido, llegando desde distintos lugares, a que hay algo que no funciona desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con esto de pensarnos como cuando en la extensión se habla de la transferencia, ¿sí? Que antes era todo transferencista. Uno llega y dice, bueno, acá hay que hacer esto, acá levantamos un baño porque es lo que hace falta, allá vamos a una salita y hacemos un merendero porque es lo que hace falta en este barrio, pero ahí nada que ver. Nos pegamos unos porrazos históricos. Y en este caso también, porque bueno, la idea o sea, es muy interesante, yo después de las capacitaciones con respecto a la elaboración, eh, tuvimos la idea que después nunca la pudimos concretar, de reunir mujeres en las quintas y trabajar en las quintas con sus comidas, que nos mostraran en su lugar cómo cocinaban en el horno de barro, con alguna receta o algo, pero desde una propuesta de ellas, ¿sí? Porque también es su ámbito y todo lo que nosotros queremos proponer siempre que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, mejorar sus ingresos, mejorar la manipulación de alimentos, las condiciones de esos alimentos, que sean sanos, que puedan reaprovechar lo que producen,
darle valor, el famoso valor agregado a lo que producen y poder mejorar su situación, todo eso también puede empezar en sus casas, en sus lugares, ¿sí? Porque la agricultura familiar en realidad es algo ancestral. Digamos, si vamos al interior del país, en cualquier provincia, vemos cómo producen con sus recursos, con lo que producen, comen todo el año, ¿sí? O sea, y nadie se muere intoxicado en una emergencia, porque hay saberes que son ancestrales, ¿sí? Hay algunas cosas, por supuesto que hay muchas para mejorar, pero hay muchas cosas que nosotros nos creemos que vamos con la verdad, y es nuestra verdad, ¿sí? Y es nuestro conocimiento que muchas veces no se aplica. Entonces, en estos encuentros de mujeres, la cocina es un pretexto para, para encontrarnos, para saber, para detectar cuestiones de violencia. Muchas veces, ah, bueno, como ustedes ven, yo soy veterinaria, así que imagínense que hay cosas que no puedo, ni soñando, ni nunca, no había tenido una formación dentro de las ciencias sociales como para tener recursos rápidos de derivación. Ahora, por ser mujer, por participar en los encuentros, por seguir, por lo que viene ocurriendo en los últimos años, que nuestra generación, o la mía por lo pronto, no estaba preparada para todo esto, pero bueno, nos incorporamos a esta misma marea de mujeres que estamos tratando de aprender y de trabajar todas en conjunto, ¿sí? Entonces, aparecen el consultorio jurídico, por ejemplo, hace unos años, el consultorio jurídico de agronomía, donde trabajamos en conjunto con las chicas, 3 o 4 abogadas y un abogado, y hemos hecho talleres en las jornadas de agricultura familiar, habíamos hecho ya 3, este iba a ser el 4º año, donde de estos talleres o capacitaciones del territorio podemos trasladar o detectar cosas que se pueden resolver en otros ámbitos, ¿sí? Desde lo jurídico, los problemas jurídicos, bueno, los problemas de violencia que son muy fuertes. Nosotros con las capacitaciones o con los encuentros de mujeres podemos hacer que estas personas se conozcan, y que inclusive lo que vino ocurriendo fue algo muy lindo, que en algún momento se conocieron mujeres que vivían re cerquita y no lo sabían, ¿sí? Y al conversar y al entrar en confianza, lo que muchas veces ocurrió es que alguna le dijera a la otra, cuando estaba contando algo difícil de su situación, que recurriera cuando quisiera que fuera a su casa, ¿sí? Esa red que se genera así espontáneamente, que, que es espontánea pero no tanto, pero entonces nosotros, ¿en qué contribuimos? Contribuimos en generar ese espacio y dejar que ocurra ese encuentro, ¿sí? Y a veces eso es más importante que cualquier intervención, ¿sí? Porque es la que realmente las va a salvar a esas mujeres, que cuando tengan un problema de violencia en su casa o de emergencia realmente grave, puedan salir corriendo y llegar a la casa, saber dónde pueden ir, algo cercano, una casa, una quinta, un abrazo de otra mujer que la va a entender y que puede llegar llorando y que la va a proteger. Porque pensar que porque exista un número de teléfono, muchas veces no tienen celular, no tienen datos, o no tienen cobertura en el lugar en el que están. Eso muchas veces nos lo han contado. O caer en la comisaría del pueblo, que tampoco hay un servicio donde hay algún personal capacitado, ¿sí? Para, tratar problemas de género. Entonces, hasta que llegan a un juzgado, todo el camino que tienen que recorrer es inmenso, ¿sí? Entonces, estos talleres, estos encuentros,
tienen muchísimos propósitos, ¿sí? Por eso son tan importantes. Y por ahí esto de proponerse cosas gigantescas, a veces cuando escribimos los trabajos o el proyecto en el trabajo en el lugar, eh, son muy ambiciosos en general, son súper ambiciosos. Por ahí con 3 líneas bien claras y con charlas previas, ustedes cuando vayan, no sé, al territorio, cuando se pueda volver abiertamente, no que haya, ahora hay gente yendo, pero bueno, no es de la forma que querríamos. Eh, Siempre tengan claro eso, qué es lo que van a hacer, y saber que lo fundamental es el respeto por eso que no conocen, y que ese otro que van a tener enfrente tiene un saber muy grande que nosotros tenemos que descubrir. Muchas veces, yo siempre digo que los que más nos enriquecemos somos nosotros, eh, frente a lo que damos, y recibimos mucho más de lo que damos. Eso es clarísimo. Por eso después el compromiso es muy fuerte, porque cuando uno recibe del otro una vuelta así muy, muy clara de afecto por algo que hizo, que por ahí fue chiquitito, fue poner en contacto con la persona o con el lugar o con el horario en el que tiene que ir a hacer un documento, o el que tiene que ir a llevar a un chico a inscribirse en una escuela. Son pequeñas cosas que son valiosísimas, ¿sí? Para ellos. Para nosotros son nada, ¿sí? Son apenas un poquito de concentración. Así que en la casa del trabajador, ya les digo, hay un montón de mujeres que a veces van y que han tomado la posta, pero bueno, también hay un montón de chicos. Y cada vez, otra de los temas que nunca se tienen en cuenta cuando se arman estos encuentros de mujeres, es que hay que o sea, tiene que haber sí o sí gente que se ocupe de los chicos. Alguien que en paralelo haga algo para que esas mujeres puedan estar ahí, porque si no, no van a poder estar. Eh, Nosotros algunas veces improvisamos una pequeña biblioteca con libros para ellos. A veces, bueno, han venido algunos de ustedes a trabajar. De hecho, hay chicos que se ocupan de los chicos muchas veces. Pero bueno, pero eso es algo importantísimo. ¿M? En- no se puede separar la maternidad del encuentro de mujeres, de lo que es los niños. No se lo puede separar. Las mujeres no tienen autonomía para estar 2 horas en un lugar eh, solas, ¿sí? Y eso es el fracaso muchas veces de los encuentros que proponemos. ¿Mm? El horario, Sí. el, el lugar, el ¿Puedo hacer espacio para una los chicos. pregunta? Sí, lo Perdón porque escucho. se me sale el Zoom cada 2 segundos por el internet y me estoy volviendo loca. ¿Se escucha? Sí, sí, ahí te escucho. Ahora no. Que se está saliendo el Zoom cada 2 segundos y me estoy volviendo loca. Bueno, Y Sofía, avanza. bueno, en torno a estos talleres, sí, en torno a estos talleres, quería preguntar si hubo experiencias de encuentro de mujeres previas a estos talleres y cómo eran, si hubo. De estos talleres, encuentros de mujeres, decís en la casa, no, De no los entiendo la pregunta. no, de los talleres de comidas latinoamericanas. Ah, bueno, sí, Ay, se me escucha re mal. así, talleres de elaboración, o sea, hubo unos talleres también de armado de ramos de Sí, flores, y, que hubieran participado mujeres. Después hay talleres que son específicos de técnicos, ¿no? De soldadura, de electricidad, aunque algunas mujeres han participado, ¿sí? Para aprender cómo arreglar un enchufe en su casa. De hecho, eso lo hicieron. Así específicos de mujeres, salvo hubo otro de cocina, uno de cocina, en realidad
varios de ellos terminaron siendo muy necesarios, porque también, no digamos que no eran comedores, pero bueno, también iban muchas mujeres porque después se comía en el lugar. En los de elaboración, todo lo que producíamos en el momento se lo llevaban a sus casas, y ahí también es un, fueron momentos así muy especiales, ¿no? Donde se veía, a mí no es que me sorprendió, pero bueno, era fue complejo desde un montón de lugares, porque empiezan a aparecer también todas las cuestiones humanas, ¿no? En el momento de repartir, ¿sí? De repartir lo que se hizo. Y también eso fue un aprendizaje. Para mí, ¿no? Yo sentía que, que lejos de ser una cuestión sencilla, repartir alimentos, repartir lo que habíamos hecho entre todas, eh, empiezan a aparecer los que tienen, bueno, actitudes no solidarias, ¿sí? Y también eso es un desafío, ¿qué hacer cuando ves la necesidad? eh, ¿Es necesidad o es algo que tiene que ver bueno, con cómo es cada uno, ¿sí? Con respecto al otro? Así que eso también, tuvimos que aprender a ver cómo se hacía para que fuera todo equitativo, para que nadie se llevara lo que no le correspondía, para que todos aprendieran a compartir, a, a que en el hacer lo que hacíamos todos era enriquecernos y aprender para poder reproducir en la casa esas cosas, o ayudar a muchas mujeres, demostraron una forma, una generosidad enorme en transmitir, ¿sí? En querer ayudar, en transmitir, en enseñar. Eh, Era increíble ver cómo se potenciaban. Me parece que el trabajo es algo que ya todos ustedes lo deben ya saber, pero verlo en acción es impresionante, cómo se potencia el trabajo cuando las mujeres están en ronda y haciendo. Y en el hacer, eh, cómo la palabra fluye, ¿sí? Eso es increíble. Moviéndose, haciendo, cortando, las mujeres bolivianas cortan todo en la mano, no usan la tabla, por ejemplo, para picar, cortan la cebolla, el perejil lo cortan en la mano. Yo no lo podía creer, ¿no? Era muy lindo. Y bueno, empezaron a enseñarles a otras que no lo sabíamos, y a su vez eso daba para empezar a conversar sobre hábitos, cosas de sus casas, cosas de sus lugares de origen, cosas que vivían sus abuelas, y todo es muy rico, y da para, si alguna quiere trabajar en esos temas, uff, hay terreno, hay, no sé, hay para 1000 historias, para recopilar lo que quieran, es solo proponerse. Pero, como todo, proponerse, trabajar en un lugar, no es solo armar un taller, es todo lo previo, de conocer la gente, de eh, cómo convocarla, eh, todo eso está metido ahí. Pero la verdad que es muy hermoso. Yo les digo que no da más que satisfacciones el trabajar con este sector. Es muy gratificante, es algo muy egoísta lo que voy a decir, pero para mí es muy gratificante el, el contacto, estas personas que están en contacto con la naturaleza, que más allá de todas las dificultades de, de lo que es el modelo de producción así, como el que todos estamos criticando, ¿no? El modelo con estos insumos, con agroquímicos y todo esto, eh, cómo ellos también se tuvieron que adaptar, porque no es la forma en la que producían en Bolivia, ¿sí? Y entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando ellos cuentan, la forma de producir es muy distinta. Y ahora, por suerte, desde la agroecología hay respuestas fuertes para cambiar la forma de producir y también la salud.
que estaba en los últimos años tan involucrada, ¿no? En todo este uso de, bueno, de pesticidas que hacen mal a los hijos, de problemas de abortos, problemas de salud muy graves, de alergias. Eh, entonces hay un montón de gente trabajando en esta transformación y ellos abiertamente están con una actitud muy activa de cambiar, y las mujeres son las que están llevando adelante por ahí ese impulso, que están más entusiasmadas, que cuando hay una charla sobre estos temas, sobre formas más sanas de producir, son las que siempre son las primeras en acercarse. Eh, y bueno, cualquiera de estos espacios da para trabajar fuerte. ¿Mm? No, yo no Y en renegaría. cuanto a los talleres de comidas, Sí, perdón, sí, en cuanto a los talleres de comidas latinoamericanas, digamos, ¿hubo una continuidad? ¿Piensan seguir con eso? ¿O ahora con el tema de la pandemia claro. Bueno, el año pasado no se eso sabe fue nada? como una especie, se largó como en realidad medio apurados porque teníamos el encuentro de mujeres muy en la puerta, entonces bueno, la fundación nos exigió un poco que apuráramos, que financiaba la comida, o sea, los ingredientes, entonces bueno, nos tentó eh, esa forma, pero bueno, no fue bueno, o sea, lo que pienso yo, ¿no? El resultado que no fue bueno porque fue muy, eh, no se hizo en la convocatoria lo que había que haber hecho, o sea, por ahí el encuentro de mujeres era importantísimo que participaran, pero el taller en sí mismo tenía que tener otra dinámica, ¿sí? Que no la tuvo, porque bueno, falló así en la convocatoria, se hicieron muy seguidos, las mujeres, es, lo que les dije varias veces ya, las mujeres no se pueden ir de la quinta todos los fines de semana, el sábado a la tarde a un encuentro, ¿sí? Porque no lo pueden hacer, muchas tienen que trabajar, tienen que lavar la ropa, si en la semana llovió y el sábado hay sol, tienen que lavar la ropa, no tienen otra, ¿sí? Entonces, a veces eso de la frecuencia, nosotros tenemos ansiedad de hacer algo más rápido, más eh, frecuente, y eso no funcionó. Entonces, a un encuentro vinieron varias, al siguiente eran pocas. eh, la recopilación, la experiencia es bueno, que el grupo, el equipo de trabajo no habíamos discutido previamente, no nos habíamos puesto de acuerdo en unas cuantas cosas, entonces eh, surgieron cosas eh, por ahí, como decirles bueno, que imperdonables, diría yo, en cuanto imperdonables por, porque bueno, por ahí las personas que participamos no estaban todas con experiencia, entonces por ahí ocurrieron cosas. Por ejemplo, les cuento algo puntual. Muchas de estas mujeres no saben leer y escribir, ¿sí? Y nosotros fuimos con un cuadernillo, ¿sí? Para que anotaran las recetas. Miren la cosa más sencilla del universo. Muy bonito el cuadernillo. Tenía América Latina, un dibujo muy lindo, todos entrelazados, una lapicera y el cuadernillo. ¿Y qué pasa? Les decimos que anoten, ¿sí? Eh, que anoten la receta. Y, ¿Y qué pasa con la que no sabe leer y escribir? ¿Qué le pasa en ese momento? ¿Qué imaginan que le pasa? Yo creo que eso es un error que, que en realidad todavía me duele. Sí, cada vez que me acuerdo me duele la panza. De haber visto a una mujer decir, no, yo después se la pido a ella, ¿sí? Lo que le tuvo que pasar a ella en ese momento, en su eje, en su corazón, de haberse sentido humillada, maltratada, ¿sí? Entonces, a eso apunto cuando digo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, ¿sí? Cuando vamos, cuando nos creemos que nos comemos el mundo, que tenemos la solución,
que somos muy buenos, porque en realidad nadie de los que va a hacer ese tipo de cosas es una mala persona, ni es alguien que está especulando con nada, porque nadie cobra un peso, eso se hace por amor, por solidaridad, por lo que sea, por lo que mueve a cada uno cuando participa de estas cosas. O bueno, o tiene que hacerlo porque es parte de su formación, como en el caso de ustedes. Pero en realidad ustedes eligen esto por algo. Y en ese algo no puede estar ausente saber que es una responsabilidad enorme acercarse a gente de otras comunidades. Yo les cuento, hace bueno, fui 3 años seguidos a Salta a trabajar con unas comunidades de una zona de un valle, el Valle del Oracatao, que son comunidades que están aisladas en la montaña. Y vamos con estudiantes de la materia optativa de agricultura familiar. Y cada año ha sido también un momento muy difícil con los estudiantes, de puesta a punto, sobre todo en esos lugares que encima estamos en su territorio, de trabajar desde el respeto, ¿sí? De trabajar sabiendo que vamos a aprender, a escuchar y no a interrogar. Porque también otra cosa que hacemos en los talleres es interrogar. ¿Con qué derecho estamos interrogando? ¿Por qué nos tienen que contar algo de su vida personal si nosotros no hablamos de nosotros? Esos son grandes dilemas en el trabajo con el otro, en el territorio, cuando uno va y pregunta, y pregunta, y pregunta, y no sé, ¿con qué derecho? Si tiene alguna respuesta para dar después, o si esa pregunta es una encuesta, o es algo que tiene que ver con una conjuntar datos para poder resolver algún problema, bueno, por supuesto, pero también tiene que haber siempre devolución. Cualquier cosa que hagamos, no sé, al menos en los talleres, cualquier pregunta, cualquier tema que surge en el momento del trabajo, tiene que haber una devolución inmediata o después, al terminar el taller, poder ofrecer algo a cambio, ¿sí? No puede ser extraer. Desde la universidad, una de las maravillas que aprendimos todos es a extraer información. Nos formamos de esa manera, que necesitamos sacar datos de todo. Y pocas veces nos acostumbramos a devolver. Y en el trabajo con las mujeres es muy fuerte, ¿sí? Porque si ellas nos plantean algo, en estos talleres hay muchas solicitudes o en estos encuentros de cosas concretas, te preguntan, bueno, ¿dónde tengo que ir si alguien te pide, ¿dónde tengo que ir para hacer el documento? Y vos no tenés la respuesta en ese momento, es un deber averiguar y devolverle eso, tomar su teléfono, a tener un encuentro personal, acercarse a su casa, no sé, lo que sea, pero es deber nuestro, ya que estamos ahí, llevar una solución. No sé si Sí, algo. son recontra interesantes todas las cuestiones que estás marcando y que además son centrales en nuestra formación como trabajadores sociales. Así Ujú. que un lujazo estar haciéndote esta entrevista. Pero Oh, yo estoy viendo la hora y ya sí, vamos 1 hora de entrevista. Así que invito a las estudiantes a que participen con una última pregunta. Así no te robamos tanto tiempo porque podríamos no, llegar a estar hablando horas. no, Sí, tal no, por cual. eso. No, no, yo lo que sí quería decirles es esto, esta es mi experiencia, es lo que he vivido en estos últimos, diría, 8 años en contacto y también fui cambiando, no es que hoy les puedo decir algo que a lo mejor hace 3 años no estaba o no lo tenía tan claro, pero a medida que fue pasando el tiempo, y viendo las sucesivas camadas de estudiantes que se acercan a los proyectos de extensión, que son súper importantes. El trabajo en extensión eh, es como la base de, no sé, de cualquier estudiante universitario, me parece, salir sea la profesión que sea. Nosotros trabajamos con muchas facultades en conjunto.
cuando armamos las jornadas de agricultura familiar, eh, son un montón de facultades distintas que intervienen, está desde exactas, está periodismo, bueno, trabajo social, están un montón eh, de profesionales de distintas áreas que están todos involucrados, estamos todos involucrados. Y el trabajo de extensión eh, es, yo les diría que es como la forma de caer en la realidad. Así que, no sé, las escucho, las dudas que puedan tener o alguna cosa que les pueda contar. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Eh, ¿Todo hola, Vale. bien? Bueno, las preguntas que siguen son en base como que para englobar más o menos como las primeras preguntas son más referidas a, por un lado, a cuáles son las problemáticas que surgieron en este contexto de, bueno, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Por otro lado, más referidas a si, cómo lograron sostenerse, si para poder sostenerse recibieron alguna ayuda estatal, para englobar y no para no hacer una por una, porque Sí, como dijo Lucas, ya estamos. Y después, por otro lado, otra pregunta aparte, que no sé si la digo ahora o si como después, o si quieras. no la digo. ¿Cómo la digo ahora? No, que respondes a grandes rasgos esas dos preguntas que Sí, hiciste por eso, por eso sobre eran muchos Sí, a cómo, grandes cómo impactó el coronavirus en la vida cotidiana de las mujeres y después si recibieron algún tipo de ayuda estatal o de las políticas públicas que se llevó adelante en el gobierno eh, en el contexto de pandemia para ver si llegaron o pudieron beneficiarse estos sectores. Puf, bueno, no nos olvidemos de dónde venimos, de los últimos años, con una crisis económica tan fuerte, de todo tipo, ¿no? Y la pandemia, bueno, eh, yo creo que no sé, me parece que está, hemos, sabemos todos tanto de todo lo que trastornó y lo que cambió y este mundo que estamos viviendo tan diferente. Con respecto al sector, en realidad ustedes vieron algo que ocurrió que es maravilloso. A ver, abro un entrecomillado. Es maravilloso cómo se visibilizó el sector de la agricultura familiar en estos meses, sobre todo en los primeros meses, no sé si ahora tanto, pero cómo el sector que nos dio alimentos, ¿sí? Durante toda, o sea, el sector que no paró, porque este sector no paró nunca, ¿sí? Se transformó en lo esencial, como los médicos, los enfermeros, los ambulancieros, estaban la gente de las quintas trabajando, ¿sí? Produciendo alimentos para que todos podamos seguir comiendo. Cuando en principio, cuando fue la parálisis más grande en marzo, todos pensamos cómo íbamos a vivir encerrados en nuestras casas y de qué íbamos a comer. Entonces, para ver que realmente este sector es importantísimo. Olvidado, por supuesto, como siempre, pero eh, a ver, el Ministerio de Agricultura desaparecido, transformado en subsecretaría, todas las políticas públicas para el sector están casi paralizadas. Bueno, fue el cambio de gobierno y apenas a los 3 meses empieza la pandemia y todas las líneas de trabajo que había o que todos suponíamos que iban a avanzar, eh, no digo que pararon, pero sí pasó todo a ocupar un lugar la emergencia de muchas de estas de estos grupos de productores. Hay muchos que que participan en comedores dentro de sus lugares de origen, en merenderos. Yo conozco 2 o 3 productoras que están trabajando que venían siempre a la casa del trabajador y que, bueno, están a cargo de un merendero. Las necesidades son enormes. Están todas las políticas que todos conocemos, bueno, de apoyo
que las que tienen hijos siguen cobrando la asignación universal. La situación es crítica, ¿sí? Pero así políticas específicas empezaron a darse a nivel nacional, la creación de una subsecretaría de Agricultura Familiar. Entonces, bueno, están empezando a haber líneas de apoyo, pero así específicos de ayuda. eh, Creo que la mayor ayuda tuvo que ver con la cantidad de gente que conoce el sector y que solidariamente se acercó a colaborar en las escuelas, en la entrega de bolsones, así como en forma solidaria. Así específica, cosas de ayuda específica todavía no hay. Eh, Se está trabajando desde la economía social y popular a través de, bueno, la comercialización de bolsones. eh, la universidad, de hecho, bueno, a través de la red de ferias, nosotros estamos trabajando en una comercializadora, La Justa se llama, donde con muchos de los productores de ahí de la zona de Abasto, eh, o de Arana, no sé, bueno, fue una forma de resolver la distribución, porque las ferias que estaban en la universidad dejaron de poder hacerse, la universidad está virtualmente cerrada. Entonces, eh, estudiantes, hay muchos estudiantes que están colaborando, y las ferias que eran la Veredita, que estaba en la facultad de ustedes, y o la de agronomía, todas estas en red están pudiendo ayudar a muchos productores a comercializar sus productos, ¿sí? Así que esas son las soluciones que hubieron en este momento. No hay mucho más. Esperamos todos, cuanto antes, que se pueda resolver algo para poder estar todos en el territorio, ¿no? Pero en este momento no hay mucho más. Ojalá. Bueno, Mm, muchísimas gracias Silvia por tu no, tiempo. a ustedes. Nosotros, bueno, vamos a seguir trabajando desde la facultad. Por ahí también pongo en conocimiento a las estudiantes, con Silvia, además de esa experiencia piloto del taller de comidas latinoamericanas, si bien también compartimos que fue una experiencia un tanto frustrante, pero bueno, me parece que también nos sirvió como para empezar a conocernos, y sí, a partir de ahí, bueno, empezar a buscar otros financiamientos y para poder mantener esa estructura y después, bueno, será a partir de la mirada, como bien decía Silvia, bueno, a ver, después iremos viendo y construyendo juntos, eh, entre, entre todas, ir pensando también, bueno, qué es lo que se va a hacer. Por eso escribimos un proyecto, surgió el PITI desde nuestra facultad, el tema que con estas condiciones también se vio paralizado, eh, ese programa de fortalecimiento institucional y territorial. El dinero fue utilizado para comprar productos de limpieza y alimentos que fueron entregados en los primeros meses, pero lamentablemente al ser y al participar tantas organizaciones se termina diluyendo la cantidad de insumos que le llegan a las familias. Pero bueno, la idea y la apuesta sigue estando en seguir construyendo ese espacio. Eh, pero bueno, Silvia, eh, te mandamos un abrazo grande y nosotros vamos a seguir acá con las estudiantes charlando sobre la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. No sé No, si querés mencionar algo más que te haya quedado en el sí, tintero. les quería contar que, bueno, está este proyecto que esperemos poder hacer así en el territorio, pero como trabajamos siempre con los mismos sujetos, en realidad son los mismos, cuando la pandemia pase y ustedes puedan salir como todos, y yo también empecé a salir un poquitito, fui por segunda vez a la facultad esta semana que pasó. Las invito también a que visiten alguna vez, cuando quieran, la sala de elaboración, cuando se pueda visitar, ¿no? Eh, para que, bueno, los que estemos podamos contarles cómo trabajamos y cómo estamos trabajando para
se llama Sala de Elaboración de la Agricultura Familiar, y la idea es hacer, por un lado, capacitaciones, seguir capacitando y que los productores puedan ir con el exceso de su producción a elaborar en la sala de la facultad en las condiciones óptimas, porque tenemos maquinaria, tenemos una paila, tenemos para preparar salsa de tomate, todas esas cosas que ellos, si no, terminan tirando, y que puedan mejorar su calidad de vida y que integrar después la red de comercialización de la universidad. Así que por ahí eso, invitarlas a que vengan cuando quieran, cuando se pueda, el año que viene seguramente, alguna vez, porque también participan estudiantes de distintas facultades, ¿sí? En el acompañamiento a los productores, cada uno con un rol distinto. Por ahí ustedes que tienen el saber de juntar datos, de analizar, de proponer, de todo lo que sea manejo de proyectos y todo, por ahí es un espacio interesante, si lo quieren tomar, para conocer, ¿no? Sí, es Para más, participar. también te contamos que nosotros en el proceso de formación eh, hacemos las prácticas de formación profesional en instituciones. Ah, Y de hecho en mi comisión, así como conociste un solo grupo que estuvo destinado al espacio de mujeres, que era el de Tierra Fértil, sí. nosotros estamos en Nueva Esperanza, en San Roque, en Unión Romerense. Entonces, nosotros eh, el año pasado teníamos esa información de que se estaba constituyendo y, por ejemplo, Nazario nos contaba. Entonces, estamos en vínculo con las organizaciones y nos enteramos de esos procesos. El tema a Buenísimo, veces, como sabemos que hay otras personas, bueno, hay que hablar mejor las cosas para habilitar esos espacios. por Por ahí supuesto. intentamos Todos- no meternos. no, todos sabemos que ¿viste? Siempre hay que andar con pies de plomo, Por eso. pero en realidad lo concreto es que en la medida que nos vamos creo que la pandemia también, eso por ahí es una cosita que les quería agregar. Creo que la pandemia también nos dio la posibilidad de dimensionar algunas cosas, desde dónde estamos parados, qué es o sea, el verdadero sentido de algunas palabras, ¿no? De la solidaridad, del trabajo por el otro, de vernos en el otro y de saber que es importante, qué es lo importante, dónde están las cosas importantes. Entonces, en estos vínculos de conocernos, saber quiénes somos, saber que por ahí lo institucional pide determinadas normas y administrativas y cuestiones, pero saber sortear con creatividad esas dificultades, que muchas veces, a veces decimos, ay, esto no se puede porque no está el seguro de no sé qué. Bueno, es verdad, no es que nos vamos a apartar de las normas, pero también sabemos que muchas veces tiene que ver con la voluntad. Entonces, si dentro de la voluntad, la sala en este momento estoy yendo con un compañero, el prosecretario de Agricultura Familiar, que vive aquí a una cuadra de mi casa, y nos propusimos, más allá que la facultad esté cerrada, nos propusimos rearmarla, prepararla para el COVID, o sea, con todos los protocolos necesarios para que ni bien estamos poniendo carteles, armando circulación distinta, poniéndola en marcha, para que ni bien nos habiliten a que puedan ir 2, 3 personas por la superficie que es de cada organización a elaborar, cuando sea la época, no sé, a lo mejor de acá al verano, ojalá que podamos, a elaborar, que lo puedan hacer. Y eso no surge digamos, no nos dijo el decano, ni nos lo dice nadie que lo hagamos. Es voluntad propia desde la idea de un proyecto y de ganas de que eso funcione, ¿sí? Entonces, todo lo que quieran hacer y proponer, bienvenido. Todo el grupo de trabajo nuestro de agricultura familiar, más o menos con nuestras diferencias todos coincidimos. Y en realidad miramos un poquito más allá que las disputas eh, chiquitas, ¿sí? Así que cuando quieran, no tienen más que proponerse, comunicarse y listo. Y nos vemos.
Bueno, muchas Mucha gracias suerte. Silvia, un abrazo muy muy grande y gracias por tu tiempo. No, y fuerza por lo que queda de trabajo desde trabajar desde la virtualidad, que lleva mucha energía y mucho compromiso. Así que, bueno, en buena hora que Bueno, podamos continuar. Chau. chau chau. Chao, Gracias, Sil, nos gracias. vemos. Chau. Muchas gracias. Bueno, ahí ya, ahora quedamos nosotros. Nosotros, soy el único hombre. Bueno, a ver, ¿qué les pareció la entrevista?